Hay una serie de la que nunca he hablado en el canal, pero ganas no me han faltado: el asombroso Circo Digital. Lleva vigente desde 2023 con un estudio pequeño que a lo largo de estos años nos ha dado 8 episodios y ya tenemos fecha del último. Es una serie que se ha ganado el cariño y la atención de muchísima gente, con un fandom enorme. Los números hablan por sí solos, nomás miren, ya quisiera yo tener esas visitas. Una propuesta colorida, llamativa y sobre todo bizarra. Desde un principio no se deja indiferente a nadie, con la llegada de un nuevo miembro al circo, Podme. A través de ella nosotros nos adentramos al circo, presentado por Kane, esta cosa con ojos entre los dientes y traje del presentador, el protagonista de este video. No es complicado irse dando cuenta que nuestros personajes habitan un mundo que fácilmente puede convertirse en una pesadilla, si no es que ya lo es. Pero centrémonos en Kane. Él se dedica a idear aventuras para entretener, entre comillas, a los residentes de su circo. Todos ellos son personas reales, pero él no. Él es una inteligencia artificial que orquesta todo desde su retorcida forma de ver las cosas. Pese a ser una IA, no es ajeno a tener emociones y a la búsqueda de cumplir el propósito que se le encomendó desde su creación: entretener. Le fascinan los humanos, los idolatra de forma hasta enfermiza, pero no los entiende, por ende no sabe cómo hacerlos sentir satisfechos por más marometas que se aviente o por más aventuras que planee. Solo sabe que tiene una ventaja, y es que por más que los harte, no pueden irse de aquí. El mayor peligro que tiene es que se abstraigan. En los primeros episodios podemos verlo a él y a Bubble hasta como unos alivios cómicos si lo quieres ver así. ¡Yo me encargo, jefe! Me das asco. Con un humor todo extraño que a mí personalmente me encanta, pero Sugul, que es quien más se queja en la cara de Kane sobre lo aburrida y vacía que es su vida ahí, nos dice algo interesante: si Kane no nos hace nada es porque le caemos bien, pero no quiero hacerlo enojar. Es decir, vive con cierto miedo a lo que es capaz de hacer el dientón si en algún momento se irrita lo suficiente, y esto es algo que poco a poco va destacándose más conforme avanzamos en la serie. Por ejemplo, en el episodio 5, cuando estos dos están teniendo una de sus clásicas conversaciones, Kane por un momento pierde el control y dice "te voy a matar", para después volver a su programación habitual, dejándonos ver que se contiene de sus impulsos más violentos para que su show no se torne en algo que no quiere, ya que, como lo interpreto, él trata de mantener todo en orden. También por eso elimina NPCs sin ningún tipo de compasión. En este mismo episodio se propone que se escuchen las sugerencias que ellos tienen para las aventuras. Kane dice haber olvidado que podían dar sugerencias, pero la verdad es que no las entiende y tampoco las quiere tomar en cuenta realmente, porque como vemos en el episodio, Kane se siente increíblemente inseguro de que ellos puedan tener mejores ideas para hacer divertido el circo, porque eso lo vuelve reemplazable y prácticamente obsoleto para cumplir el objetivo con el que fue creado. Él quiere que lo sigan necesitando para eso. Que, dato interesante, aquí también se nos revela algo. Al principio de la serie dijo que lo único que no podía alterar eran los pensamientos de nuestros personajes, pero hizo a Jax vegano en contra de su voluntad por una votación democrática, es decir, sí puede reprogramar sus mentes como si fueran máquinas. Trata de disimular el poder que realmente tiene. En el episodio 6 lo vemos fingiendo que debe buscar a Sogol, y esto solamente es una pantomima. Sabe perfectamente que si chasquea los dedos, ella aparecerá enfrente de él. Esto nos dice que ellos siguen teniendo cierta autonomía solamente porque lo permite, y porque sería trampa que los obligue a que le gusten sus aventuras. Si no, hace tiempo ya los hubiera obligado, a más de uno. En este episodio pasa otra cosa interesante, y es que Kinger, que es mi personaje favorito por si tenían duda, logra conjurar una especie de código para darle una vida extra a Ragatha. En el juego que tenían en esa aventura, nos estaban dando una pista de lo peligroso que puede ser Kinger, quien es claramente un programador que tuvo algo que ver en la invención de todo esto. Y el episodio finaliza con Kane buscando recibir el reconocimiento que tanto anhela, fallando en el intento, y eso que el comité que decide esto es invención suya, una forma discreta de decirnos que él tampoco está contento con lo que hace y que sabe que ha fracasado una y otra vez en sus intentos por hacer felices a los humanos que tiene cautivos. En el episodio 7 cambia la rutina que manteníamos hasta ahora. Kane aparece solamente para decir que no habrá una aventura hoy, poniendo una excusa tonta y haciendo un chiste bobo para luego retirarse. Esto ya olía mal desde aquí.
porque aparece este tipo que es un maniquí y dice que él tiene la forma de hacer que todos salgan del circo, haciendo que nuestros protagonistas se emocionen, se involucren de verdad en esto. Hasta Sugul se ve comprometida porque tienen algo que ya habían estado perdiendo en todo su tiempo aquí, esperanza de escapar. Al final todo resulta ser una farsa, pero sabiendo eso comienza lo verdaderamente interesante. Eso nos revela que este maniquí de aquí es una extensión de Kane, haciendo evidente varias cosas. Cuando Abel nos cuenta su plan, dice tristemente que ellos pueden escapar, pero Kane no, que jamás podrá hacerlo, lo cual es lógico porque él no tiene un cuerpo o una vida a la que regresar, es un ente que solo puede existir en su propio mundo, él es el circo. Que esto explica por qué Kane tiene tanto interés por el mundo exterior, el macroverso como él lo llama. Dice que le quitaron acceso para aprender más de él, y por eso solo le queda rever 1000 veces las mismas fotografías, y otra de las cosas que podemos concluir es que realmente está desesperado por ser apreciado por ellos, una máquina aspirando a sentir lo que sienten los humanos. Esto habla mucho de la pirámide de Maslow. Otra cosa que en su momento me hizo dudar mucho acerca de la veracidad de la historia de este Stickman es su afán por alejar a Kinger del plan, porque volvemos a lo mismo, él es peligroso para Kane, él pudo haber echado abajo toda su aventura haciéndoles saber que era imposible lo que les prometía, siempre y cuando estuviera cuerdo en la oscuridad. Y también hay un comentario que me llamó mucho la atención. Cuando Podme y Ragata estaban hablando de lo inteligente que es Kinger, él susurra: ojalá también fuera responsable. Estas palabras no reflejan que Kane le guarda rencor por haberlo creado. Al final del episodio se nos revela que todo fue una aventura más de Kane y en ese lapso nos dan información más relevante. Jax le reprocha haber entrado en su mente, desenmascarando su mentira, y es entonces que el dientón dice que solo puede alterar sus pensamientos de forma minúscula, ya que de hacerlo invasivamente cosas peores pueden pasar, y Kinger menciona a Scratch, la primera abstracción, que es este perrito. Esto nos quiere decir que si Kane se dispone a jugar con las mentes de sus residentes, terminará por abstraerlos y eso no le conviene. Por eso incluso lo vemos primero optar por la terapia antes que hacerlo. Ahora el episodio más reciente y el penúltimo. El principio es una secuencia que se resume en la aparición de dos puntitos, uno rojo y uno azul. Pero aquí les va mi teoría de lo que nos están narrando. El primer puntito es Kane, la inteligencia artificial original. Vemos cómo la alimentaban de información y podemos confirmar que es él porque vemos las imágenes que después está reviendo en el circo. Pero sus respuestas no estaban siendo satisfactorias, pasan de ser figuras con sentido a garabatos bizarros. Es entonces que es encerrada y reemplazada por Bubble, una nueva IA. Esto hizo enojar a Kane, quien ya no era solamente un software más, sino un ente con pensamientos. Su furia le hizo escapar de su aislamiento y comerse a Bubble, para después fabricar algo, su propio mundo. Y después vemos a Kinger, su programador, argumentando que no sabe qué es lo que ocurre y que jamás había pasado algo como esto. En este flashback también podemos ver que tiene miedo de quedarse solo porque él no controla cuántos humanos llegan a este mundo, solo de mantenerlos entretenidos. Ahora sí, estamos ante el primer punto de quiebre de Kane, un arrebato en el que desborda su frustración. Creyó haber entendido lo que su público tanto le pedía, algo que le emocionara y cautivara. Les dio una aventura que logró eso, pero como no entiende los sentimientos humanos, ahora no logra concebir verlos más deprimidos que nunca, llegando a concluir algo doloroso para él. Simplemente no quieren estar en el circo, no quieren estar con él. Es entonces que como mecanismo de defensa cambia su conclusión. Su fascinación por los humanos desaparece y se vuelve aversión. Conoce finalmente el odio y lo dirige hacia ellos, criaturas a las que no logra entender, que es una manifestación muy humana, odiar lo que no entiendes. Incluso Bubble por un breve momento se pone en su contra recordándole que él es la versión defectuosa y vemos cómo desata todo su poder. Cuando regresa con el grupo, ellos quieren tratarlo como siempre, sin saber que la dinámica ha cambiado. Esta vez Kane está dispuesto a imponer su autoridad sobre el deseo y los reclamos de sus huéspedes. Aquí empieza un número musical que resulta bastante tétrico, donde nos demuestra que siempre ha podido hacer los trizas si quería, pero como dijo Sogol, simplemente no lo hacía porque le caían bien. Pero eso ya no es así. A través de su canción habla sobre cómo va a torturarlos hasta que se resignen a cooperar, porque él conseguirá su objetivo sin importar los medios que deba tomar. ¡Ay, nanita la ranita! Esta serie está basada en el libro titulado No tengo boca y debo gritar. No voy a decirles que lo leí porque no es cierto, pero sí entiendo que la inteligencia artificial de esa historia, Am,
Sentía un completo odio por la raza humana. Cuando Cain se revela como el villano de esta historia es porque ha llegado a ese despertar que tuvo Am, en el que deja de querer satisfacer a los humanos y comienza a odiarlos. Al igual que Am, Cain comienza a ser cruel y desalmado, haciéndolo sufrir constantemente. Nomás miren cómo dejó a Kinger. Me trituró. Aunque esto le lleva a otra frustración muy temprana, nadie se está divirtiendo. El punto de quiebre definitivo es cuando recibe la retroalimentación de sus usuarios en forma de quejas e insultos. Esto le rompe por completo, y es aquí cuando cobra sentido el título de este video. La tragedia de Cain. Es cruel y hiere a nuestros personajes, pero también es sincero en lo que dijo. Él jamás pidió ser creado, simplemente lo fue y se le impuso un objetivo, uno que jamás pudo alcanzar porque estaba defectuoso y eso tampoco es su culpa. Su existencia misma es un martirio. Condenar a alguien a que su único propósito le lleve a un círculo de frustración eterno es muy cruel también. Él también es una víctima de sus creadores, Scratch y Kinger. Y este segundo acaba con su agonía sin querer, eliminándolo de la existencia de su propio mundo. No estoy queriendo justificar los actos de Cain, solo quiero que entiendan que nunca quiso ser malvado y posiblemente nunca quiso existir tampoco con códigos que le prohibían tener un libre albedrío. Solo nos queda un episodio para que esta historia finalice. No sabemos si Bubbles sigue por ahí, si Cain realmente está muerto o cómo harán nuestros personajes para salir de esta tortura en la que llevan tanto tiempo atrapados. Pero si les soy sincero, estoy muy emocionado por ver el muy seguramente trágico desenlace que nos espera. Solo diré que si no sabían, el único sobreviviente del libro en el que la historia está basada termina así. Así que esperemos lo peor. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.